la pantalla de C5N. Otra noche con pico de casos, no un récord, pero otra vez arriba de 26.000 casos de COVID y una situación política y económica muy tensa, muy tensa. El gobierno nacional viene de sufrir una fractura expuesta. Atraviesa Alberto Fernández, todo el dispositivo de poder que consiguió frenar, interrumpir la experiencia del macrismo, atraviesa acaso su crisis más severa desde que tomó las riendas del país. Todo el público informado, toda la política, todo el mundillo, se pregunta cómo fue que Martín Guzmán metió los dedos en el enchufe. ¿Cómo fue que un ministro, acaso el más formado, el más laureado académicamente del gabinete, que además había mostrado mucha vocación por construir consensos, por hacer política dentro de un gobierno de coalición, terminó queriendo echar intempestivamente a un funcionario que sabía que no era cualquier funcionario? Un funcionario de tercera línea, es cierto. Un funcionario bajo su órbita, es cierto también. Pero un funcionario que no es cualquier subsecretario de Energía Eléctrica. Ustedes lo conocen porque estuvo hace un mes y pico acá, en Brotes Verdes. Fue la única entrevista televisiva que dio hasta ahora ese funcionario. Ahora vamos a repasar un cachito. Pero Federico Basualdo, para que se entienda la dimensión de la crisis, es hijo de Eduardo Basualdo, que es el mentor e inspirador de toda una generación de cuadros, de activistas, de funcionarios, que tiene lazos afectivos con la Cámpora, múltiples de distinto tipo, que además formó a algunos de los técnicos en los cuales más confía Cristina Fernández de Kirchner. Contribuyó, por ejemplo, a la formación de Axel Kicillof. Y además, Federico Basualdo tenía ya una serie de acuerdos respecto de qué hacer con las tarifas que lo trascendían a Guzmán. Vamos a ver, y me parece que vale la pena detenerse en esto porque ha sido tratado de modo muy superficial en los medios durante todo el fin de semana, durante estas horas. Vamos a ver por qué esto es mucho más que un problema por la boleta de luz. Pero primero vamos a compartir un fragmentito de lo que nos decía Federico Basualdo cuando estuvo acá, en este mismo estudio, acá en Brotes Verdes, a fines del mes de marzo. Escuchá. ¿Qué pasó en estos 15 días que al final no va a pasar esto de la segmentación tarifaria? No, sí, va a pasar. Es una política que estamos impulsando desde la Secretaría de Energía, en conjunto con los entes y el Ministerio de Economía. No se va a aplicar en bloque, o sea, a partir de mayo como la nueva política tarifaria, sino que se va a hacer de manera gradual en el marco del desarrollo de un programa de una mejor administración de los fondos públicos destinados a los subsidios energéticos. Martín Guzmán también dijo, en este caso un mes atrás, acá en C5N, que subsidiar demasiado puede generar inflación. Son unos poquitos segundos, escucha. Cuando uno subsidia a nosotros buena parte de la tarifa, significa que se paga de alguna forma, o en la forma de impuestos, o se toma deuda y eso termina siempre con algún problema, o hay que emitir. Y esa emisión, en la economía argentina, parte de esa emisión termina presionando sobre el tipo de cambio. Totalmente. ¿Vos no estás de acuerdo con esto, Federico? Yo estoy de acuerdo con que hay que discutir los subsidios. En ese sentido, también hay que discutir el esfuerzo del sector energético en un contexto tan complicado que está atravesando la Argentina y el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que el sector viene de atravesar, registrar importantes ganancias durante el gobierno de Macri. Algunos la cazaron en el momento, pero a otros se les escapó. Es raro, es una postal fuera de lo común ver a un subsecretario discutiendo con el jefe de su jefe en un estudio de televisión. Es cierto, eso es muy infrecuente. Ahora, una semana después,
empeoró porque el propio Federico Basualdo, en una entrevista con el portal Econojournal, dijo, le preguntaron si esto no frustraba los planes del ministro, el aumento que proponía él de solamente entre el 7 y el 9% y no del 18 ni del 35 como planeaba inicialmente Guzmán, y él respondió que hay que superar la frustración y seguir adelante. Casi que lo mandó al psicólogo. Esto dicen que es lo que más irritó a Martín Guzmán cuando volvió de su periplo por Europa. Pero lo que pasó después es tan disparatado, que no se puede creer que esté pasando en este momento de la Argentina. En este momento tan desafiante, en este momento tan tenso, en este momento de tanto miedo, de tanta incertidumbre respecto de lo que va a pasar con el bolsillo y lo que va a pasar con la salud. El viernes, Infobae publicó que a Federico Basualdo le habían pedido la renuncia, pero además que lo echaban por inútil, porque no había llevado adelante el esquema de segmentación que ustedes vieron recién. Cuando le preguntamos, dijo, sí, se va a hacer, pero más adelante. Bueno, el kirchnerismo salió 3 horas después, el mismo viernes, a desautorizar esta versión que había salido y que había sido confirmada por voceros de presidencia y de distintos ministerios. Y esto se convirtió, como les digo, en una herida que supura, en una fractura expuesta, en una interna a cielo abierto que, por supuesto, hace que se regodee una parte de la oposición. Y claro, sobre llovido mojado, porque ayer apareció el gobernador Axel Kicillof y habló de Federico Basualdo. Dijo esto. Fue funcionario en mi época, sí. Es un excelente funcionario, pero que me parece que no hay que llevar más allá de los rumores. Yo no tengo idea porque lo leí por los diarios, no lo conozco. Lo que sí, me parece que regular un incremento inferior a 2 dígitos es una forma de salir de este problema. Bueno, la discusión de tarifas para el kirchnerismo siempre fue medio una tara, medio un tema tabú. Y esto se remonta a 2015, cuando las posiciones eran distintas y los contextos también eran distintos, ahora vamos a ver. En 2015, claro, Axel Kicillof se había hecho cargo del área energética, había conseguido desplazar a Julio De Vido un poquito antes, 2013, 2014, y para cuando llega 2015, Kicillof estaba empujando una actualización de las tarifas para reducir los subsidios que ya a esa altura eran completamente monstruosos. Ahora, un miembro del gabinete económico me dijo en estas últimas horas, para nosotros es como un déjà vu, es como si lo hubiéramos vivido ya todo esto. Y en realidad no tanto, porque mirá la diferencia con 2015. En 2015, la factura de luz promedio para un hogar de 4 personas, una tarifa T1 R21A, era de 62 pesos, 62 pesos mensuales. Fíjate lo que aumenta apenas asume Macri, al toque que asume Macri. 263 se va la tarifa media. En marzo de 2017 ya se había multiplicado casi por 10, claro, desde un piso bajísimo, ¿no? Y después siguió subiendo. 2018, 800 y pico de pesos. Agosto de 2018, 1000 y pico de pesos. Febrero de 2019, más de 1300. Y para marzo de 2019 ya casi 1500, lo que se pagaba 62 en 2015. Este fue el tarifazo de Macri. Fíjate qué interesante después cómo durante el 2019 el propio Macri congela la tarifa para intentar hacer un buen papel en la primera vuelta electoral después del porrazo de las PASO. Y en abril de 2021 y ahora, en mayo de 2021, se mantiene más o menos la misma tarifa, 100 pesos más de lo que costaba a principios del último año de Macri. Esto, bueno, ya te da una pauta de la diferencia que hay, ¿no? Es en plata, con lo cual hay que ponerlo en otra perspectiva. Lo puedes ver también en porcentaje del salario. Y esto incluso se ve en más largo plazo. Y es más interesante, fíjate, en los 90, después de las privatizaciones, ¿cuánto pesaba la factura de luz sobre un sueldo promedio? Mirá, 94, 95 hasta el 99, siempre 2,5, 2,6%. Baja en la crisis de 2001, por debajo del 2%, se mantiene en esos años en torno al 2% y empieza a bajar, claro, con el congelamiento. Los sueldos subían, la tarifa se mantenía congelada. Fíjate cómo baja y baja y baja y baja,
hasta llegar a representar un 0,2% de un salario promedio. Acá estamos tomando la misma tarifa sobre el RIPTE, que es el salario promedio que se usa para actualizar las jubilaciones, por ejemplo. Fíjate el aumentazo de 2016, se va de vuelta casi un punto, duplica al año siguiente, 1,8, vuelve a aumentar otro punto en 2018, el año del acuerdo con el fondo, y supera lo que se pagaba en los 90. La porción del ingreso que se comía en los años 90, la supera ahí, en 2018. En 2019 con el congelamiento vuelve a bajar, en 2020 vuelve a bajar, todavía congelada, y ahí están las tres barritas que me interesa mostrar. Fíjate, si hubiera un 9% de aumento, como propone Federico Basualdo, representaría eso, un 1,17%. Bajaría la proporción. Si fuera un 22%, como quiere ahora Guzmán, sería 1,36%. Y si fuera un 45%, como querían algunas empresas, como quería un poco al principio también el Ministerio de Economía en el presupuesto, subiría un poquito a 1,6%. ¿A vos te parece que por esa diferencia vale la pena entrar en una crisis como la que se metió el gobierno con la renuncia y la desrenuncia del viernes? No, ¿no? Bueno, a mí me parece que tampoco. ¿Sabes por qué? Porque no es por esto la discusión. No es por esto la discusión. La discusión es por mucho más. La discusión tiene que ver con qué hace el Estado frente a esta segunda ola. Tiene que ver con lo que venimos hablando en estas últimas semanas. Tiene que ver con si va a haber un impulso fiscal, si va a haber por parte del Estado una intención de hacer que la economía crezca y mejorar los ingresos también, o si va a ser el gesto ante los mercados para tratar de refinanciar la deuda y que la recuperación llegue por vía del mercado, por una vía más amigable con los mercados. Bueno, eso tenía cierto changüí en octubre, en noviembre, ahora tiene menos. ¿Por qué? Y bueno, porque la inflación no bajó del 4% en los últimos 6 meses, ¿no? Estuvo ahí. 4 y pico, 3 y pico, en torno a ese 4%. Es una situación complicada. Los sueldos vienen perdiendo de vuelta frente a la inflación. Y claro, hay toda una tribuna que mira y dice, al 10, haga algo, ¿no? ¿Por qué Axel Kicillof, que me parece es el antagonista teórico, el antagonista en las ideas de esto, a pesar de que no aparezca, porque claro, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, no puede aparecer en esta discusión, apareció en algunas reuniones. ¿Por qué tiene la posición inversa a la que tenía en 2015? Para mí se explica muy claramente viendo otro gráfico. Mirá lo que es la factura de luz sobre el salario mínimo. Porque el RIPTE, el salario promedio, es el salario de los que tienen protección de la seguridad social, de los que tienen 5 años de antigüedad, de los que tienen todo el beneficio de trabajar en blanco. Acá, frente al salario mínimo, se ve nítidamente. En 2015 representaba 1,4% del salario mínimo, la factura promedio, esos 62 pesos que te mostré hace un ratito. Claro, el salario mínimo era 6 lucas. Después, en 2016, cuando dan el sablazo aquel de las tarifas, pasa a representar casi el 7% del salario mínimo. La de luz sola, no las dos, la de luz sola. En 2017 sube al 8,5%, después casi al 10% y después empieza a bajar. Pero fíjate cómo está ahora, en 2020. ¿Cuánto representa el salario mínimo? 7,4%. Es 5 veces más de lo que representaba en 2015. Entonces, ¿cuál es la discusión ahora? La discusión es que ahora, en plena pandemia, si el gobierno autoriza un aumento de una factura de 1.600 sobre el sueldo, por ejemplo, de un empleado de comercio que gana 45 lucas, 50 lucas, y hay un riesgo de que se haga pobre ese trabajador, como muchos trabajadores que se hicieron pobres en estos últimos años, no solo en el gobierno de Macri, también en este año que pasó. Bueno, eso se lo empezaron a decir a Guzmán, primero en voz baja y después en voz un poco más alta. Ese diferendo empezó a emerger, empezó a surgir, y claro, este peso de la factura sobre los sueldos más bajos hace que la discusión tome otro carácter, no solo electoral, entiéndase bien. Ahora vamos a hablar con Artemio López, que está acá después de mucho tiempo de no salir en televisión. Me interesa su opinión. No es solo algo que tiene que ver con la elección, es algo que tiene que ver con la misión de este gobierno, ¿no? Peor que perder una elección es perder el rumbo. Bueno, en realidad,
como les decía, esta discusión hace mucho más a tu bolsillo que la factura de luz. Tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con la política antiinflacionaria. Mirá, hay un dato que algunos desmienten. A mí me consta de fuente directa que en la gira europea el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien no se suele escuchar gritar jamás, hay que decirlo, se conectó desde el aeropuerto uno de los aeropuertos de Europa por donde pasó, a una reunión de gabinete económico. Y en la reunión de gabinete económico se discutía el aumento de la carne. Por esos días, Paula Español, la secretaria de Comercio Exterior, había amenazado con cerrar las exportaciones de carne. A decirle a los frigoríficos, miren, no se puede pagar el asado 700 pesos. Cerramos la exportación de carne y después vemos, cuando baje el kilo de asado, cuánto habilitamos de cuota exportadora. Bueno, se lo vio a los gritos a Martín Guzmán, algo de vuelta muy, muy poco habitual en él, diciendo, después va a ser peor. La frase que le escucharon de lejos fue, después va a ser peor. Me confirman acá en Buenos Aires que se conectó desde un aeropuerto a la reunión. Lo que dicen otros ministros del Gabinete Económico es que no hubo tal diferendo, que no hubo esa pelea, que no hubo gritos. Lo escucharon, repito, fuentes directas que me lo contaron a mí. Es un tipo conocido, el ministro también. Ahora, también se le discute a Guzmán la discontinuidad de la ayuda social. El año pasado hubo una ayuda social modesta frente a la de otros países, pero muy significativa para un montón de familias que sin eso caían en la pobreza. Lo dijo Arroyo en estos últimos días, dijo, si llegamos a hacer un IFE ahora, la pobreza baja 5 puntos, entre 4 y 5 puntos. Bueno, esto lo mencionó otro importante referente de la Cámpora, como el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Andrés Larroque, este fin de semana. Mirá en qué términos. Siempre entendimos que era indispensable que continuara una política como el IFE, mejorándola. Creo que hay un debate abierto en ese sentido. Me parece que hay un debate respecto a cómo estabilizar, si se quiere, medidas en materia de política social de mediano y largo plazo. Ayer, por si quedaban dudas, apareció una voz que me dicen es mucho más escuchada de lo que parece por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Apareció la voz de Amado Boudou, charlando con el flaco Tonietti. Mirá lo que decía. Más allá de lo que está sucediendo en este momento en Argentina, que no está bien lo que está haciendo el Ministerio de Economía. ¿Qué es lo que no está bien, Amado? Necesitamos que los ingresos de la población, en su conjunto, crezcan más rápido que la inflación. Y eso no está sucediendo para poder salir de esta crisis. Porque suena muy elegante decir la inflación es multicausal. Bueno, hermano, contame cuáles son las causas o atendelas si no me las querés contar. Por lo menos atendelas porque eso no está sucediendo. ¿A quién le decís, hermano, contame? Al ministro de Economía, Guzmán. Bueno, a ver, después empieza esto, ¿no? Pero en realidad, espera, vení. Con la segmentación de tarifas están de acuerdo todos. Cuando vos preguntás a unos, a otros, los que quedaron de un lado y del otro de esta discusión, todos dicen que es justo intentar cobrarle una tarifa más alta a quien tiene más poder adquisitivo. Lo que están discutiendo es si es ahora o si puede hacerse a lo bruto con tal de recortar los subsidios. Bueno, esa discusión es válida, ¿eh? Es una discusión válida. Pero en realidad no sé quién puede acusar de incompetente a quién, porque mirá, acá tengo un proyecto de decreto de hace 2 meses. No tiene las fechas, porque bueno, es un proyecto de decreto justamente. Es un proyecto de decreto para que la AFIP, la ANSES y el Banco Central le entreguen al Ministerio de Economía y por ende a la Secretaría de Energía los datos para hacer esa segmentación. Son datos que en algunos casos son secreto fiscal, por ejemplo, en el caso de la AFIP. Algunos técnicos me dicen, la verdad, esto es una excusa, lo de que faltan datos. Porque, bueno, se podría fijar que quien cobra 2 sueldos mínimos ya no tiene subsidio, por ejemplo, o que se recortan y que uno tiene que postular y argumentar por qué necesita el subsidio. Bueno, esto generaría fricciones, seguramente, generaría protestas. Todo esto se da en un contexto en el cual, me parece, las tarifas tienen una especial sensibilidad para las sociedades. Fíjense lo que está pasando en Colombia, fíjense lo que pasó en Chile con el aumento del boleto.
Colombia vive su 20 de diciembre de 2001 por una ampliación de la base imponible del IVA. Son cosas impredecibles. ¿Cómo reacciona la población en un momento tan angustiante como este frente a lo que puede considerar como una agresión? Bueno, las herramientas están. Con este decreto, si salía, con los datos que pueda aparecer, si no, la verdad que en 6 meses se puede empezar a cobrar una tarifa distinta a quien tiene la plata como para no ser subsidiado. Y es justo que así sea. Es justo que así sea. Porque si no, estamos hablando de una incoherencia en el propio discurso de muchos de estos actores. Pero claro, el problema no es técnico, es político. Y en torno a Guzmán, al Guzmán que se opone a medidas heterodoxas en la lucha contra la inflación, que habla de que es un problema macroeconómico, de que hay que evitar ampliar los subsidios porque esto genera emisión y entonces genera presión sobre el dólar y sobre la inflación. Bueno, empieza a generar alineamientos, la de siempre, alineamientos en torno a uno y otro bando. Y claro, el bando que está discutiendo con Cristina Fernández de Kirchner aglutina a un montón de factores de poder. Y pasa esto. Pasa esto. Empresarios que hablan de peronismo racional y peronismo irracional o populista. Claro, quizás creen que así lo protegen a Martín Guzmán. Da la sensación, conociendo la trayectoria de estas fuerzas políticas, da la sensación de que no. La realidad es que Martín Guzmán sigue. Mañana va a haber una foto en un acto en Ensenada donde se va a mostrar a Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner con Sergio Massa. No va a estar Guzmán, que va a estar en el gabinete económico. Quizás llegue, si la discusión es breve, a sacarse la foto. No sé si lo invitarán. Claro, el presidente lo invitó la semana que viene a volver a viajar a Europa para gestionar lo mismo que fue a gestionar él antes solo. Pero claro, la verdad que no sé si se enmienda una cosa con la otra, si el despoder de no poder echar a un funcionario, de exponer lo que se expuso este fin de semana, se enmienda con un viaje juntos. Lo que sí es seguro es que Guzmán sigue porque no tienen otro para poner en ese lugar. El fin de semana se habló de la propia Paula Español, de Cecilia Todesca, de Manuel Agis, de Augusto Costa, si se imponía el ala más heterodoxa. Augusto Costa es el ministro de Producción bonaerense. Martín Guzmán va a seguir, no se va a ir ahora. Tampoco se va a ir Basualdo. Los dos, por supuesto, quedan dañados. Basualdo igual hoy estuvo laburando todo el día, estuvo haciendo justamente convenios para llevar adelante esta segmentación. Martín Guzmán ayer estuvo en la asunción del nuevo ministro de Transporte también, haciendo vida normal, pero en otro contexto. Ahora, ¿cómo sigue la coalición después de esto? ¿Cómo sigue la política económica? ¿Cuál de los dos caminos? Porque esto es lo que a mí me parece interesante, más allá de las personas. ¿Cuál de los dos caminos va a seguir el gobierno? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Hay una alternativa a ajustar en plena pandemia, en un momento tan choto como este? Bueno, sí, hay alternativa, claro que hay alternativa. La que propone Joe Biden. La alternativa que propone el nuevo presidente de Estados Unidos es financiar un muy ambicioso plan de obra pública con impuestos a los más ricos y a las empresas multinacionales que aprovechan agujeros del esquema impositivo para tributar nada o muy poco. No es que los impuestos sean bajos y que haya que subirlos. Para la mayoría de la gente son altos. Casi seguro que para vos son altos. Para una pyme son altos. Para un laburante que gana bien son altos. Los que tienen impuestos bajos acá en la Argentina, en Estados Unidos y en todo el mundo son los integrantes de esa super elite de mega millonarios que arman estructuras offshore para poder imputar ganancias a otros países donde hay baja o nula tributación, para poder derivar ahí sus patrimonios y no pagar impuestos patrimoniales. Acá, que hay otra alternativa, lo probó el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Fíjate lo que pasó. Solamente 240 multimillonarios iniciaron demandas contra este pago. De hecho, hoy se sumó la hermana de Grobocopatel, Matilde Grobocopatel, la hermana del rey de la soja. Él ya está radicado en Uruguay, viviendo allá y como residente fiscal allá, así que no presentó, la hermana sí. Pero claro, son casos ruidosos, pero aislados. Más de 10.000 de los 13.000 alcanzados por el impuesto se presentaron a pagarlo y en
en los meses que hay de plan de pagos van a aportar 223.000 millones de pesos. Y esto hay que destacarlo también. Hay que destacarlo, porque habla de, bueno, una forma de construir affectio societatis, de decir, bueno, yo quiero vivir en la Argentina, pongo, porque gané encima el año pasado y porque la mayoría de la gente la está pasando pésimo. 6 de cada 10 chicos pobres. Bueno, esto muestra que los amarretes son ruidosos, pero no son mayoría, son una minoría, incluso dentro de esa mega élite. Y es obvio que Argentina no es igual a Estados Unidos, es obvio. Ellos tienen la maquinita de imprimir dólares, pero las disyuntivas son semejantes. Y lo que muestra el plan que desplegó Biden a la Roosevelt, a la New Deal de los años 30, es que Estados Unidos se da cuenta de la catástrofe que estamos enfrentando. Se da cuenta de que estos no son tiempos corrientes. Se da cuenta de que a una pandemia que tiene acorralada a esta generación, como nunca nada malo nos pasó de esta magnitud a todos los humanos al mismo tiempo, bueno, ante una calamidad de esa magnitud hay que oponerle ideas igual de disruptivas, como decía Marcos Peña, igual de distintas, igual de novedosas, igual de audaces. Esa es la gran pregunta que cabe hacerse en este momento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que se va a imponer? ¿Va a haber reacción frente a una segunda ola que no figuraba en el presupuesto? Frente a una realidad que muestra que el presupuesto quedó viejo, lamentablemente. Ojalá hubiera sido el país como lo pintaba Guzmán en septiembre del año pasado. Es otro. También hay otras ventajas, también hay más guita. Está esta plata del impuesto a la riqueza, está también la plata de la soja, que valía 40% menos cuando hizo el presupuesto Guzmán. ¿No alcanza para ser un poco más audaces? ¿No es la hora de plantearse esa imaginación política que muestra ni más ni menos que el presidente de los Estados Unidos? Bienvenidos, buenas noches.